Shalom, shalom, paz y bendiciones, familia. Sí, ya estamos aquí, Tuat, en la congregación Cajal, asamblea de Yahoshua Hamashiach, Yahudilio Ben Leví. Hoy, en este día hermoso, Kadosh Shabbat, he estado estudiando el libro de Samuel y siento que Elohim me ha hablado de muchas cosas que tienen que ver con nosotros en estos tiempos y en estos días, y yo quiero en esta hora compartir esta palabra con ustedes. Va a ser hoy, sí va a ser algo más corto, no va a ser extendido, porque el mensaje es claro y es directo. Ciertamente, miren, hermanos, lo que está pasando en las congregaciones, entre los que se dicen ser pueblo de Elohim, de Dios, no es algo nuevo. Ese espíritu malo, demonio, Sheidim, ha estado operando por generaciones de manera milenial y ha pasado de cuerpo en cuerpos hasta nuestros días. Y tenemos que discernir, como dijo Mashiach, Yeshua, disciernan los espíritus. Disciernan, porque hay rúa de Elohim y espíritu de demonios. Y de esto se trata el tema. Vamos a pedirle a mi esposa que haga una oración breve y comenzamos. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Te pedimos que tomes el control en este momento y que tu palabra sea haciendo su trabajo en nuestras vidas, y que podamos ser restaurados y reafirmados en ti. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a estar leyendo prácticamente 2 capítulos del libro de Samuel, y para entender bien esta historia, ¿no?, de lo que aconteció y del tema que quiero desarrollar. Y se encuentra en Samuel, primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar estudiando el capítulo 15 y el capítulo 16, no más. Samuel, capítulo 15 y capítulo 16. Amén. Si tienen algún comentario, lo pueden escribir. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden escribir. Y en cuanto me sea posible que terminemos este estudio, pues les voy a responder con mucho cariño, amor y respeto. Amén. Bien. Primera de Samuel, capítulo 15. Y le dijo Samuel a Saúl: Yahweh me mandó que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahweh. Así dice Yahweh Sebaot: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, como se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto, de Misraim. Anda ahora, hiere a espada a Amalek y destruye todo lo que tiene. No tengas de ellos compasión. Mata a hombres. Presten atención el mandamiento, que es la orden que se le dio a Samuel para transmitir a Saúl. Mata a hombres, a mujeres, a jóvenes y niños, vacas,
ovejas, camellos y asnos. ¿Quiénes son esta raza? Amalequitas. Estos amalequitas ciertamente son una estirpe maligna que no debería de seguir proliferándose, procreándose, porque engendran el mal en sí. Y donde quiera que llegue esa estirpe, se esparce destruyendo todo lo que es justicia, amor y santidad. Y es por eso que había que eliminarla de raíz. Y Saúl convocó a guerra a todo el pueblo y les pasó revista en Telaim, siendo de 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Yahudá. A esta altura ya Saúl había cometido errores que le habían afectado el reinado por el Olán, por la eternidad. O sea, ya a esta altura Saúl había cometido el error de hacer sacrificio a Elohim cuando se encontró en un momento de presión y de desespero. A Saúl, aunque era rey, no le era permitido hacer sacrificio. Esto solamente lo podían hacer los levitas y los profetas. Pero Saúl, al ver que los hombres estaban huyendo de la guerra, de 330,000 hombres, solo quedaron 600 hombres. Entonces, en su estado de ataque y desespero, Shabbat Shalom, hermano Néstor, Saúl cometió el error de hacer sacrificio. Y esto nos dice que nosotros no debemos de tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar, aún en la congregación, en el pueblo de Dios, de Elohim. O sea, no todos son llamados a ser profetas, no todos son llamados a ser maestros, no todos son llamados a ser pastores. Pero sin embargo, todos somos llamados a ser hermanos. Todos somos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero tristemente, muchos lo que buscan es al que dirán. Muchos lo que buscan es que el profeta los unja para engrandecerse y sentirse con mayor autoridad sobre sus hermanos. Y eso no lleva por un buen camino, porque precisamente esta obstinación, orgullo, arrogancia fue lo que destruyó a Saúl. Como le decía, ya para este entonces, ya el reino de Saúl había sido profetizado por Samuel, anunciado a Saúl que por cuanto él hizo lo que no debió hacer, ya su reino ya no sería confirmado, sino que sería hasta él. Comenzó con él y moriría con él. Shabbat shalom, hermano Polanco. Entonces, amados, continuamos. Verso 4. Y Saúl convocó a guerra a todo el pueblo y les pasó revista en Telaim, siendo 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Yahudá. Luego Saúl vino a la ciudad a Amalet, y puso emboscada en el valle. Entonces dijo a los queneos: vuélvanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya con ellos. Porque ustedes se han portado bondadosamente con todos los hijos de Israel, desde que estos salieron de Misraim, y los queneos se apartaron de entre los de Amalek.
sea, que esta nación específica, a los amalequitas, era la intención de Elohim de destruirlos desde su raíz, desde su simiente, para que no vuelvan a resurgir. No así con los queneos. Y Saúl hirió a los amalequitas desde Javila hasta la entrada de Sur, que está cerca de Misraim, y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Pero vea, fue esta la orden que le dio Elohim. Volvamos al verso 2 y recordemos que el profeta Samuel le había dado detalles específicos de cómo tenía que desarrollar y ser esta guerra, de cómo tenía que cumplir lo que Elohim le había dicho. Dice así, el verso 3 de primera de Samuel 15. Y anda ahora, hiere a espada a Amalek y destruye todo lo que tiene. No tengas de ellos compasión. Mata a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a vacas, a ovejas, a camello y a asno. ¿Eso fue lo que hizo Saúl? No. No es todo. ¿Qué entonces pasa aquí? Que con Elohim no hay términos medios. Con Elohim es obedeces completamente como Él ordena o estás en transgresión, caminas en desobediencia. Y Saúl no hizo lo que Elohim le había dicho. Verso 9. Pero Saúl y su gente perdonaron la vida al rey Agag y a lo mejor de sus ovejas, de sus bueyes, de sus animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, pero todo lo vil y despreciable destruyeron. O sea, que hicieron selección. Oh, esto me conviene y esto no. Esto me dice a mí, esto me habla a mí de la ordenanza que Elohim en estos días nos mandó a sacar la levadura de nuestro corazón, de nuestras vidas, y no solamente la física de nuestras casas. Pero yo tengo que darle la noticia que el pueblo de Elohim no sacó la levadura de sus corazones en esta fiesta. Esto va a traer serias consecuencias. Hay muchos que lo que hicieron fue un acto religioso. Barrieron su casa, sacaron la levadura con que hacían el pan para cada Shabbat. Y hasta ahí todo está bien. Pero la esencia del mandamiento no es solamente sacar la levadura física de tu casa, sino sacar la levadura de tu mente y corazón. Sacar el pecado, la transgresión. ¿Y cómo lo sacas? ¿Cómo debiste haberlo sacado? 1, reconciliándote con Elohim. 2, reconciliándote con tu prójimo, amando a tu prójimo, perdonando a tu prójimo y perdonándote a ti mismo, tomando acciones correctas y restituir el daño, reconocer que has cometido errores y que has dañado a su vez a otros. Ponerte de acuerdo con tu prójimo, con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo. Reconciliarse y ambos
levantar un altar kosher, apartado, limpio, sin levadura para Elohim. Eso lo hicieron. Hay muchos que cogieron y siguieron una tradición judía, religiosa, que no está en la Torá. Y hicieron una hoguera, una fogata, y allí echaron la levadura, galletas, pedacitos de pan. ¿Tú sabes cómo se le llama eso a la escritura? Fuego extraño. Ese no es el mensaje, y esa no es la esencia, y ese no es el mandamiento. Pero hay muchas personas que tristemente tienen la costumbre de ser religiosos y religiosas. Algunos salieron de Roma, de la Iglesia Católica, del cristianismo, y llegaron entonces al judaísmo siguiendo siendo religiosos y practicando religión, pero no desarrollando una relación e intimidad con Elohim que nos puede revelar dónde está esa pequeña levadura, esa pequeña zorra que hay que cazar y echarla fuera de nuestra vida, a quien Elohim le llama Jamés, ¿verdad? Levadura, pecado. Hermanos, estos no son días cualquiera. Si estos no fueran los tiempos del fin, si estos no fueran si no fuéramos la última generación, ciertamente muchos tuvieran tiempo. Pero para muchos puede que ya sea demasiado tarde. Porque en estos tiempos la fuerza de las tinieblas es tal cual que los que se caigan, ellos mismos van a querer permanecer caídos bajo el pie y el yugo del enemigo. Pero Elohim te llama a que te levantes y restituyas el daño, que saques la levadura de tu casa, de tu mente, que es este templo, tu casa, tu corazón, y lo mires a Él, que veas que tiene su mano extendida para sacarte de ese abismo, para sacarte de esta situación en la cual tú te encuentras. Amados, hay algunos, Kadoshim, Ahot, que están teniendo sueños, y Elohim está revelando que la levadura no la sacaron. Esto me recuerda a los tiempos donde se sacrificaba el cordero, representando que los pecados eran perdonados, donde cuenta la historia levítica que el Cohen o un Cohanim ponía una cinta color carmesí roja en la puerta del patio del tabernáculo o del Mishkan, donde todo el pueblo veía el color de la cinta roja. Y cuando se hacía el sacrificio por el pecado del pueblo, si Elohim perdonaba, esa cinta roja se convertía en una cinta blanca, se emblanquecía, y el pueblo se iba alegre porque entendía que Elohim había perdonado sus pecados. Esa cinta, en estos tiempos, está carmesí roja en muchos hogares, en muchos corazones, en muchas familias. Pero no debería de ser así, porque el verdadero Cordero ya fue sacrificado. Él pagó el precio. Pero aunque Él ya pagó el precio, esto tendrá sentido, tomará lugar en tu vida si decides amar a Elohim y guardar sus mandamientos.
y sobre todo temer. Esto no fue lo que hizo Saúl. Saúl desobedeció. Saúl hizo diferencia de acuerdo a su conveniencia y a la conveniencia aparentemente del pueblo. Verso 10. Entonces vino palabra de Samuel diciendo: me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis palabras. ¿Esto qué quiere decir, amados y amadas? Que cuando uno desobedece, transgrede los mandamientos, te alejas de Elohim, aunque digas que no. Dejas de seguir al Elohim vivo, aunque digas que no. ¿Y saben a quién estás siguiendo en su lugar? Al padre de mentira. Al condenado. A Samael. Dice la Escritura: y no ha cumplido mis palabras, y aquello dejó compungido a Samuel, el profeta, que clamó a Yahvé toda la noche. A la mañana siguiente Samuel madrugó para ir al encuentro de Saúl. Le dieron aviso a Samuel y le dieron aviso a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel, y he aquí se ha erigido un monumento. Wow. Y luego ha dado la vuelta, y pasando adelante ha bajado a Gilgal. Samuel entonces vino a Saúl, y Saúl le dijo: Baruch sea Yahvé, que ha cumplido su palabra. Para empezar, ¿por qué Saúl se hizo un monumento? ¿Qué es eso? ¿Qué dice la Escritura? No te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. ¿Qué pretendía Saúl con hacer un monumento de sí mismo? Y le respondió Samuel: ¿qué significa entonces ese alarido, ese balido de ovejas en mis oídos y bramido de bueyes que estoy oyendo? Y le dijo Saúl: me lo han traído de los amalequitas, por cuanto el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Yahvé tu Elohim, y el resto lo hemos destruido totalmente. Entonces Samuel le dijo: Saúl, guarda silencio, te haré saber lo que anoche me dijo Yahvé. Saúl le dijo: habla. Y dijo Samuel: aunque te considerabas pequeño ante tus propios ojos, fuiste hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ungió por rey sobre su pueblo. Yahvé te envió en misión y te dijo: ve y aniquila completamente a los pecadores amalequitas y pelea con ellos hasta consumirlos. ¿Por qué pues no obedeciste la voz de Yahvé, sino que te arrojaste sobre los despojos e hiciste lo que era malo en presencia de Yahvé? Y le contestó Samuel: he obedecido la voz de Yahvé y fui a cumplir la misión encomendada por él, y he traído a Agar, rey amalequita, y he destruido a su pueblo. Pero mi gente tomó de él los despojos,
ovejas y bueyes y las primicias del anatema, con el fin de ofrecerlo en sacrificio a Yahweh Elohim en Gilgal. Y aquí está uno de los puntos centrales. Error garrafal que están cometiendo los creyentes, no vamos a hablar de impíos, los creyentes, los que dicen creer en Elohim, los que dicen creer en Dios, están tomando anatemas, cosas mundanas, y lo están presentando a Elohim o Dios, como le quieran llamar ellos, como si fuera algo aceptable por Elohim. Elohim nunca va a santificar nada inmundo e impío y lo va a recibir como cabó, como una ofrenda agradable. Nunca. Esa es la mentira más grande que el Satán le ha puesto en los corazones a los pastores, a los creyentes, a los profetas, a los evangelistas y a todos aquellos que se hacen llamar siervos y siervas de Elohim, de Dios de Israel. Desde la Iglesia Católica se aprende eso, a santificar lo impuro. Eso es falso. Eso no es aceptable. Cuando Elohim determina que algo es maldito, calalá, no se convierte en bendición. Por esa razón, ustedes están siendo extraviados cada vez más. Por esa razón, muchas iglesias están destruidas, vacías. Y las que quedan en sí están destruidos, los hogares, los matrimonios. Van y cantan muy lindo, pero cuando llegan a su casa es un caos, es una destrucción. ¿Hasta cuándo, pueblo de Elohim? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, no van a enmendar sus sendas, sus caminos, y van a obedecer la voz de Elohim y no la voz del hombre? Saúl se excusó detrás, no, que el pueblo hizo esto. ¿Qué dice la Escritura? Sea Elohim vuestro temor y sea Elohim vuestro miedo. ¿Acaso quieren obedecer a los hombres antes que a Elohim? Porque eso traerá consecuencias. Miren, de lo que yo les estoy hablando no es nada descabellado. ¿Acaso creen ustedes que los pastores no saben que el 25 de diciembre no nació el Mesías? Sin embargo, ¿por qué lo hacen? Oh, porque ese es un día que aprovechamos y predicamos a Cristo y hacemos fiesta para atraer almas y salvarlas. Eso es una mentira que ellos mismos se han creado y permanecen en ella. Porque para empezar, en las congregaciones, en las iglesias, en esas festividades paganas, la disfrutan los mismos miembros de la iglesia que están ahí, ahí no va nadie a convertirse. Sin embargo, es una festividad que se ha comprobado que es pagana y que el Mesías no nació el 25 de diciembre, sino que nació aproximadamente entre septiembre y octubre, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, no en diciembre. Quien nació en diciembre fue el hijo de Nimrod, Tamuz. También Zeus y otros dioses de otras culturas paganas. Pero aún teniendo este conocimiento, no les importa. Ellos dicen que lo hacen para Dios, que lo hacen para Elohim. Quiero decirles que Elohim está cansado de esto. Y esta es la razón, y muchos no lo han tenido en cuenta, pero los juicios de Elohim van a comenzar por las iglesias,
por las congregaciones, por el judaísmo, por el mesianismo, por el cristianismo. Va a comenzar por ahí, porque ustedes han sido falsos e hipócritas y no han respetado al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, no han respetado al Elohim del cielo y han tomado su palabra y la han pisoteado y han escupido sobre el nombre del Hijo del Elohim viviente. Si ustedes creen que los juicios comenzarán por el impío que ignora al Elohim del cielo, que no conoce su verdad, que no ha oído de la salvación que envió, usted está muy equivocado. Los únicos dignos de ser azotados y reprendidos severamente son aquellos que conocen a Elohim, pero viven como si nunca hubieran sabido de él. A tus hijos heriré de muerte, te arrojaré en cama, los enviaré a la guerra y ahí morirán. Y ya empezó esto, ya está pasando. ¿Saben cuántos miles de cristianos están muriendo? No tienen idea lo de este hemisferio. Pero investiguen, pregunten por África, Sudán, pregunten por el Líbano. Pregunten por Irán, entre otros países donde están haciendo grandes persecuciones. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos. ¿Y por qué Elohim no los protege? Porque es gran tribulación. Porque ellos han abandonado a Elohim. Y esta es una de las maneras con las que verdaderamente los seres humanos creyentes podemos decidir si servimos a Elohim o de plano le damos la espalda. La gran tribulación es la oportunidad que Elohim le da a los tibios, a los que andan por su propia cuenta, para que se vuelvan a Él, reconozcan a Él y entiendan que esto es un camino que conduce a vida o a muerte, y que Él te desea la vida. Él desea que tú vivas. Él desea que tú no tengas que enterrar a tus hijos ni a tus hijas, sino que tú y tu casa sean salvos. Esa es la voluntad del Padre y del Hijo, y la obra que Ruach HaKodesh quiere hacer, pero se necesita caminar en obediencia. Por eso el Mesías dijo: no son los que oyen los que serán justificados, sino los hacedores, los que practican, los que guardan los mandamientos, ellos serán justificados. Yo honraré a los que me honran, dijo Elohim, pero el juicio comenzará por la casa de Dios, por la casa de Elohim. Ciertamente es así. Saúl es un ejemplo vivo del carácter de muchos pastores, de muchos rabinos, de muchos creyentes. Y lo que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos y ver qué zorra tenemos que cazar en nuestra vida. Ver qué levadura hay y sacarla corriendo. Pedirle a Elohim, como hizo David: muéstrame mis iniquidades para arrepentirme y hacer teshuvá. La Escritura dice que David era conforme a su corazón. Sin embargo, David cometió grandes pecados.
Se quedó con una mujer, se llegó a una mujer que era casada, mató a su marido con la espada del enemigo. Pero David no hizo como Saúl. David se arrepintió. El hecho que la Escritura diga que David era conforme al corazón de Elohim no quiere decir que David era perfecto. Elohim sabe que ninguno de nosotros es perfecto. Pero también sabe que muchos de nosotros podemos hacer restitución, arrepentirnos, teshuvá, volver, regresar a Él. Y enmendar, enderezar nuestra senda, nuestro camino, como decía Johanna la Tevilá, Juan el Bautista. Porque ahora viene el Mesías de regreso, por segunda vez. La primera vez Juan decía, enderecen el camino, hagan camino lindo, preparen el camino para el Adonai. Y ahora, ¿dónde están los Juanes Bautistas? ¿Dónde están los Johanna la Tevilá? Hay que anunciar. Miren, la Escritura dice en 1 Samuel 15:22, y dijo Samuel, ¿acaso se complace Jehová tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz de Jehová? ¿Cuántos están caminando en obediencia? ¿Cuántos somos obedientes? He aquí, la obediencia es mejor que los sacrificios. Y prestar atención vale más que el cebo de los carneros. Por cuanto la rebelión es como la transgresión. Y todo aquel que sabiendo hacer lo que es correcto, lo que dice Elohim, y no lo hace, es un rebelde. Y eso es una transgresión. Dice, la adivinación y la obstinación es como la idolatría. Cuando un hombre es obstinado a una mujer, cuando se aferra a un incierto, a algo que está mal, pero siguen siendo así. ¿Cómo creen ustedes que ve Elohim a los creyentes que sabiendo que el Mesías no nació en diciembre, siguen diciendo, hoy es el nacimiento de Cristo y vamos a celebrar? Y esto es uno de los tantos ejemplos. Porque hoy en día muchas congregaciones celebran Valentine, Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños del pastor, de la pastora, y hacen fiestas y banquetes en el nombre de Dios. Eso está mal. Eso es obstinación. ¿A cuántos creyentes se les ha dicho que el día de reposo, el Shabbat, está vigente, que no está abolido, está en los 10 mandamientos, pero no les importa? ¿Y qué hacen? Siguen reuniéndose el domingo, y el sábado, ¿qué hacen? No descansan, no, se van a trabajar en el Shabbat. Eso es obstinación, ser obstinado. Eso es rebelión. Es como la transgresión de la adivinación. Señoras y señores, ya están comenzando a pasar cosas. Por favor, no se atrevan a decir, ¿por qué a mí? Oh Elohim, oh Dios, ¿por qué yo? Más bien analícense, cada uno de ustedes, y vean cómo andan delante de Elohim. Si andan como hombres y mujeres sabias, o como hombres y mujeres necias y necios, obstinados, rebeldes. Hagan teshuvá.
por cuanto has desechado la palabra de Yohei Bajei, él también te ha desechado del reino. Saúl había sido desechado del reino. Sin embargo, el pueblo pensaba que Elohim estaba con él, que el Rúa de Elohim todavía estaba con Saúl. Sin embargo, no era cierto eso. Cada acción trae consecuencias, señores. Y hay un punto donde Elohim dice, me pesa en mi corazón haber salvado a esta y a esta mujer, haberla librado de esa atadura que tenía, haberla sanado en su corazón y en su mente. Porque mira ahora, lejos de ser agradecida o agradecido, andan provocándome a ira, a celo, invocando demonios y haciendo cosas que yo aborrezco. De esta manera me agradeces, oh iglesia, oh Israel, oh mesiánicos. De esta manera agradeces, siguiendo una religión en vez de una relación con Elohim. Caminando en los mandamientos de los hombres en vez de los mandamientos de Elohim. O cuántos mesiánicos que dicen conocer el nombre y conocer Torah pusieron un huevo en el plato de pesa, o un hueso, o un carosé. ¿Dónde está eso en la escritura? Cuando solamente se estipulan 3 elementos: el cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Qué tiene que ver el huevo con el cordero y con pesar? ¿Qué tiene que ver un hueso? No, que quedó hueso. Eso no tiene nada que ver. Y más ahora que ya eso tuvo su cumplimiento y podemos ver cara a cara, como en un espejo, que Yeshua HaMashiach es el cordero de pesar. Es el cordero, es lo que perseguía la Torah desde los tiempos de Moshe. Y desde mucho antes, desde Adán, fue anunciado. ¿Acaso no dijo Mashiach, cada vez que celebren el Pesa, ahora lo harán en memoria de mí? ¿Cuántos lo hicieron así? ¿Cuántos celebraron el Pesa en memoria de Elohim? Entonces, ponen cargas que no tienen que llevar. ¿Quién les dijo a ustedes que no pueden comer cordero en Pesa? Eso no está eliminando el sacrificio de Mashiach. Ustedes están recordando. ¿Saben cuándo ustedes o qué ustedes no deben de hacer? Apartar el cordero de 1 año. Matarlo. La sangre no sé dónde la van a echar porque no está el templo. Y decir que este es el cordero de Pesa que quita el pecado. Eso es lo que está prohibido. Pero Elohim quiere que tú recuerdes el Pesa y que comas el Pesa. ¿Ves? Ahora, ya no hay una obligación de que tengas que comer precisamente cordero. Tú puedes comer pescado, puedes comer pollo, ¿ves? Pero sí tienes que tomar el vino, panes sin levadura, hierbas amargas, porque tienes que recordar para que no olvides lo que Elohim ha hecho por nuestros padres y por nosotros hoy día, y seguirá haciendo con nuestras generaciones más adelante. ¿Por qué? Porque todo aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirlas. ¿Ves? Y cuando hablo de condenados a repetir, estoy hablando de las cosas malas que hicieron nuestros padres. Por lo tanto, prohibido olvidar, hay que recordar para no seguir pecando contra Elohim.
¿Cómo es posible que salgan de una religión y ahora se metan en otra? Lo más triste es que hay personas que salieron del cristianismo, del catolicismo, de la santería, conocieron al Mesías, conocieron su Torá, abrazaron los pactos, las promesas y siguieron de largo al judaísmo y ahora están diciendo que Yeshua no es el Mesías, que es un hombre normal o un profeta. Qué tristeza. ¿Quiere decir algo? Hay una palabra que está en Jeremías 2 que dice: así dice Yod-Heh-Vav-Heh, qué injusticia hallaron en mí para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Pero vinieron y contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara Yahweh. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Y por qué se ha convertido en presa? Piensen, ¿por qué está aconteciendo lo que acontece hasta hoy día? Mi esposo y yo, escudriñando las escrituras de arriba abajo, intimando con Elohim, hemos entendido y comprendido que al remanente fiel y verdadero, a los que aman a Elohim, a los que honran a Elohim, escuchen y presten atención, aún en el asedio, Elohim nos bendice y nos mantiene, y nos sostiene, y nos cubre, y el mal no nos toca. Aún en el asedio. ¿Tú estás seguro, segura, hoy día, de que Elohim va a guardar y está guardando tu vida? Sí lo deberías de estar y lo puedes estar. Si estás convencido y convencida que estás caminando en obediencia, que estás intimando con Elohim, que tienes a Elohim primero, aún primero que tu propia vida. Seguimos. Y le respondió Saúl a Samuel: he transgredido, pues he quebrantado el mandamiento de Yod-Heh-Vav-Heh y también tus palabras, porque tuve temor del pueblo y obedecí la voz de ellos. Pero ¿quién lo puso a él como rey? ¿El pueblo o Elohim? Elohim. ¿De quién se debe tener temor? ¿Del pueblo o de Elohim? De Elohim. Sé Elohim vuestro temor y sé Elohim vuestro miedo. Cuando el hombre teme al hombre y no a Elohim, pasan estas cosas: transgresión y desobediencia. Sí. Fíjate Saúl lo que declaró, y no lo dijo por primera vez. La otra vez que transgredió el mandamiento cuando sacrificios. No, que como vi que los soldados se me iban, el pueblo se me alzaba, entonces yo lo voy a hacer. Para que la gente no se vaya. Para que la gente no se vaya. Entonces ahí donde tú te das cuenta que Saúl, al decir eso, no servía para ser rey. No. Ni estaba sirviendo a Elohim tampoco. Y entonces si nosotros aplicamos esto en nuestra vida personal, ponte tú que tú tienes una congregación, tienes 2, 3 personitas nada más. O 5, 10, o 15, o 20, o 100. Y tú haces lo que haces es por temor al pueblo, para que no se te vaya. Entonces no sirves para servir a Elohim, no. Eres inútil. Eres inútil, eres, como dice aquí, obstinado, y eres un transgresor o transgresor. Porque ciertamente la obra es de Elohim, no del pueblo. El pueblo puede decir misa, pero lo que vale es lo que dice Elohim, no lo que dice la gente ni lo que piensa.
Y lamentablemente vemos gente que dice amar a Elohim, pero no lo demuestran con sus hechos. Y yo estoy segura que esos que dicen amar a Elohim y le temen más al ser humano que a Elohim, son los que tienen todo el sistema en su mente al revés. Yeah. Porque cuando se levanta un justo, entonces lo persiguen. Y lo oprimen y dicen Entonces, todo tipo de mal contra él mintiendo. Y entonces después tú ves que hay un desastre porque no saben discernir. ¿Por qué no disciernen? Porque el Ruach HaKodesh no está con ellos. Ya no está ahí. Está apagado. Porque cuando Elohim ve injusticia, él simplemente se apaga. Se aparta. Él dice, no, aquí no puedo. Y se aparta. Y hay muchos que creen que están fluyendo en el Ruach y lo que están fluyendo en la carne. En la carne. Y piensan que por gritar y decir chéquere más chéquere y ponerse rojo, ay, tremenda unción, ay, que está ahí. No, mentira. Aparte de eso, ponte tú que no tienes ninguna congregación y vives así. ¿Quién está morando en ti? ¿Quién es el que tiene el control de tu vida? Esos son los que hacen cosas horrorosas en lo secreto. Esos son los que tienen sus trapos bien asquerosos debajo de la mesa y no quiere que nadie les hable de sus trapos sucios. Esos son los más hipócritas, los más peligrosos que hay. Porque para andar con gente así es mejor andar con un mundano, porque tú sabes que esperas de un mundano. Ajá. Pero cuando por eso los juicios comenzarán por la casa. Cuando una persona agarra y se pone la máscara, pues déjame decirte que Elohim no va a permitir que esa máscara se mantenga para siempre en tu rostro. Yeah. Porque él mismo va a agarrar esa máscara y la va a hacer que caiga por tierra para que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después en tu cara te va a decir, te recomiendo que compres oro de mí y que compres ropa de mí para que te vistas. Porque estás Y desnudo. que pongas colillo en tus ojos para que veas. Porque crees que eres rico, pero resulta que eres un miserable. Eres un miserable, un mediocre, que tomaste mi nombre y lo revolcaste en el piso. En el lodo con los cerdos. Su propio nombre. Él va a hacer lo que va a hacer. Amén. Va a venir justicia, va a venir juicio. No sobre el impío primeramente. No, sobre la casa, sobre los creyentes. Prepárense. El juicio de Elohim va a venir sobre los creyentes. Porque la casa de Elohim tenía que haber sido luz y resulta que son peores que muchos. Son tinieblas. Si es que las congregaciones han asimilado las cosas del mundo. Es terrible. Fíjate que hoy en día tú vas a una congregación y especialmente las mega congregaciones y están a tenue, oscuras con lucecitas y flash y cosas como si tuvieran una discoteca. Y toda la freitesía, ay, los aplausos para el cantante, ay, qué linda voz, ay, y a eso le llaman unción. ¿Unción? Espérense y verán. El tiempo ya llegó. Nosotros que deberíamos llevar su nombre con honra a todas las naciones, por culpa de nosotros, el nombre de Elohim está siendo blasfemado entre los gentiles. Entonces Elohim ya está cansado de esa mediocridad espiritual. Nosotros podemos dar más, pero no nos da la gana. Lo que queremos es agradar al hombre. Y para agradar al hombre somos capaces incluso de levantar a gente que no tiene una vida espiritual correcta para darle de beber agua sucia al pueblo. Y es lo que hacen. Falta de respeto para la obra del Eterno. Y es lo que hacen. No quieren corregir, no quieren reprender. Todos dicen, yo oro, yo se lo dejo a Elohim, te lo dejo a Elohim. Tú fuiste llamado a ser pastor y el pastor debe tener un callado para corregir, para enderezar la senda de las ovejas, para que el lobo venga, no pueda venir, se la pueda llevar y hacer daño. Pero esperen y verán. Y le respondió Saúl a Samuel, he transgredido, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh, también tus palabras, porque tuve temor al pueblo y obedecí la voz de ellos. Ahora pues perdona mi transgresión y vuelve conmigo para que yo adore a Yahweh. Pero Samuel le respondió, no volveré contigo, ya que has desechado la palabra de Yahweh
y Jehová te desechó a ti, para que no seas rey sobre Israel. Y cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se agarró de la orilla de su manto, y el manto se rasgó. Samuel tenía un manto parecido a esto. Para los que dicen que no está en la Torá usar manto, que hoy en día se llama talí, pero correcto es kesud, que quiere decir manto o vestido. Y le dijo Samuel a Jehová, ha rasgado hoy de ti el reino y de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. Asimismo, el que es la Nesá de Israel no mentirá, ni buscará consejo, pues no es hombre para que busque consejo. Saúl volvió a decir a Samuel, he transgredido, pero te ruego que me honres en presencia de los sequenín de mi pueblo y delante de Israel. Vuelve conmigo otra vez para que yo adore a Elohim. Fíjate que la preocupación de Saúl es el qué dirán, cómo se ve delante del pueblo, delante de la gente. Realmente no le importaba ni le importó nunca agradar a Elohim, ni hacer la voluntad de Elohim. Así hay muchos creyentes, así hay muchos pastores, así hay muchos que dicen que son profetas, así hay muchos que dicen que son evangelistas, así hay muchos que dicen que son apóstoles. Ahora yo me quedo maravillado, porque cualquiera ahora que son creadores de contenido, que están en las redes sociales y están dando noticias como si fueran periodistas, y resulta que ahora le llaman profeta y son el profeta fulano de tal. Si supieran el calibre de un profeta y las características de un profeta, ellos no blasfemaran de esa manera. Pero yo les digo a ustedes que van a tener serias consecuencias y muy pronto. Si piensan que lo que han pasado hasta ahora era suficiente, déjame decirte que esto es el principio de la hecatombe y de la venganza de Elohim. Te ruego que me honres en presencia de los sequenín de mi pueblo. Hipocresía y falsedad. Hay muchos pastores que el Rúa de Elohim no está con ellos y el pueblo piensa que porque tienen una congregación, Dios está con ellos, Elohim está con ellos. ¿Saben lo que está haciendo Elohim? Está sacando a los fieles, a los verdaderos, a los suyos, y le dice, apártate, apártate y verás lo que haré. Salid de ahí, pueblo mío. No te hagas copartícipe con su pecado. Verso 31. Entonces volvió Samuel a Saúl, y Saúl adoró a Jehová y le dijo Samuel, haz que Agag, rey de Amalequita, comparezca ante mí. Y Agag vino a él encadenado y dijo Agag, de seguro la amargura de la muerte está cerca. Entonces Samuel dijo, Agag, de la manera que tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así también tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos, no solo lo mató, lo cortó en pedazos, para que no fuera sepultado con honra como un rey, sino como un perro, como algo estiércol, como algo anatema. Lo cortó en pedazos, hermanos. En presencia de Jehová en Gilgal. Luego fue Samuel a Rama, y Saúl también se marchó a su casa en Gibá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Pero Samuel se lamentó mucho por Saúl, y también le pesó a Jehová el haber puesto a Saúl por rey de Israel. Ahora bien, verso 16.
Yohei Bajei le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo dejarás de lamentarte por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuenco de aceite, y luego ven, te enviaré a Isaí de Belén, de Betlehem, casa de pan, pues de entre sus hijos de ella he hallado uno para que sea rey. Pero Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl llega a saberlo, me matará. Y le contestó Yohei Bajei: llévate un novillo y di: voy a ofrecer sacrificios a Yohei Bajei. Invita a Isaí al sacrificio, y yo te diré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te diga. Esto es muy diferente a lo que hacen hoy día. Hay pastores que se dicen ser pastores, rentan un lugar, abren una congregación y ponen como ministros y ancianos, no al que Elohim dice, sino a los que a ellos les conviene conforme a su corazón. Hombres incircuncisos de carne y de corazón, hombres que no conocen ni dominan las escrituras y lo ponen al frente. Y eso es el principio de las caídas que muchos han tenido y están teniendo. Vale, agua sucia y comida inmunda. ¿Por qué hacen esto? Porque realmente ni temen a Elohim ni respetan a Elohim, y mucho menos a su pueblo. Entonces ponen a predicar gente que, aparte que no saben ni leer, lo que hacen es copy-paste. Porque como no tienen intimidad con Elohim, lo que hacen es buscar el internet, copiar algo, coger una parashá, leerla, y piensan que están ungidos y que están haciendo la voluntad de Elohim. Están equivocados en gran manera. No son capaces de abrir la escritura y que el Rúa de Elohim les ministre y les hable, como ahora mismo está haciendo con nosotros. Yo estoy leyendo directo de las escrituras. No tengo ni la tablet ni un bosquejo, no tengo nada. ¿Saben por qué? Porque mi intención es que el Rúa hable y no yo. Y que las almas puedan entender, arrepentirse y volverse a Elohim. Y este es el llamado: arrepentíos o pereceréis con este mundo. No es una opción, esto sí o sí. Samuel hizo como Yohei Bajei le había mandado, verso 4. Y vino a Betlehem de Yahudá y a los sequenín de la ciudad salieron a recibirlo. Y le preguntaron: ¿es en Chalón tu venida? Él contestó: es en Chalón. He venido a ofrecer sacrificio a Yohei Bajei. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron a ellos, él vio a Eliab y dijo: de seguro el Mashiach de Yohei Bajei está ante él. Miren cómo él dijo: el Mashiach, el Cristo. Amados, para los que no saben, Cristo no es uno que fue crucificado, señores. Señores, crezcan, aprendan e investiguen en el original. Y el original es el hebreo, no es el griego, ni el arameo, es el hebreo. Cristo no quiere decir crucificado. El que fue crucificado es Cristo. No. Cristo quiere decir ungido. Un ungido es un Mashiach. Y un Mashiach es alguien que ha sido cubierto por el Rúa, llenado para un propósito. Dice: vio a Eliab, que era hermoso, de buen parecer. De seguro este es el que escogió Elohim. Pero Yohei Bajei, Elohim le dijo: Samuel, no te fijes
en su parecer, ni en lo grande de su estatura, porque yo lo he descartado. ¿Cuándo van a aprender, padres, que no deben de buscar un compromiso para su hija por lo hermoso, lo alto que se ve el muchacho? Pídanle a Elohim discernimiento para que disciernan si él es el varón que quiere Elohim para su hija. Saúl era el más santo entre su tribu ahí en Israel. De hermoso parecer, de ojos lindos. ¿Y qué pasó? Elohim lo desechó. La carne para nada aprovecha. Hay mujeres que hasta hoy están sufriendo porque se cansaron con hombres por su belleza física, por su apariencia, y resulta que era un monstruo dentro de un cuerpo hermoso. Y hoy en día sufren golpes, maltrato, abandono y mil cosas. Usan y por lo que tienen. También. Porque eso también. También. Por lo que lucen y por lo que tienen. Hay mujeres y creyentes que se han comprometido con hombres porque están bien económicamente, sin importar su estatura espiritual, sin importarle si temen a Elohim o no. Y después se preguntan, ay, no importa, Dios lo va a convertir. Sí, con mi testimonio que se va a convertir. El testimonio ese de convertirse nunca llega. Y mientras tanto, sufre ella, sufren los hijos que tienen, y es un caos, un desastre. Y todo por no obedecer lo que dice la Escritura. Si hubieran obedecido a Elohim y hubieran obedecido mandamientos, estas cosas no estuvieran aconteciendo. Ahora, pues Yohei-Bahei no mira como el hombre mira, por cuanto el hombre mira la apariencia exterior, pero Yohei-Bahei mira el corazón. Ahora, ¿acaso nosotros tenemos algo para ver el corazón? Aunque lo tuviéramos para ver, no es ese el mensaje. El corazón es una expresión que refleja la actitud, el proceder y la acción de cada ser humano. Y eso es conocido como algo que está en el corazón. Por eso Mashiach dijo, del corazón salen tanto los buenos como los malos pensamientos. ¿Y qué se puede hacer? Pedirle a Elohim que nos dé discernimiento para discernir qué es su perfecta y buena voluntad. Y esto no es difícil. Todo está en que te dejes tomar de la mano de Elohim y Él te mostrará el camino y la senda de amor, de justicia y de verdad. Verso 8. Enseguida Isaí llamó a Abinadab y lo hizo presentar ante Samuel, quien dijo, tampoco es este ha escogido Yohei-Bahei. Luego Isaí hizo pasar a Shammah y dijo Samuel, tampoco a este ha elegido Yohei-Bahei. Isaí hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, tampoco estos ha elegido Yohei-Bahei. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿ya no te quedan más hijos? Y él respondió, aún queda el menor, el que apacienta las ovejas. Y Samuel le dijo, envía por él, porque no nos sentaremos hasta que venga aquí. Miren, no es algo que yo pueda confirmar, pero al parecer David era como no tenido en cuenta con Isaí. No era tenido tanto en cuenta como a los 7 hijos anteriores que tuvo con su esposa.
¿Qué habrá pasado allí? No lo sabemos. ¿Ve? Pero David solamente le daban los trabajos esos, de ir a buscar a las ovejas, de pastorear las ovejas y estar en esos trabajos duros en el campo, alejados siempre los mantenía. Fíjate que cuando habló de hijos, solamente presentó a los 7, ni le mencionó a David. Samuel tuvo que preguntarle, ya no te queda más ninguno. Estos son todos. Porque Elohim me mandó a ungir a un hijo tuyo, pero ninguno de estos 7 son. ¿Tienes más? ¿Dónde está? Porque no los traes. ¿Qué está pasando con ese otro? Es que uno ahí que está en el campo con las ovejas. Tráelo, porque hasta que él no venga, aquí no vamos a sentarnos a la mesa. Y entonces eso me deja a mí saber que había un problema en el matrimonio de Isaí con su esposa. Había un problema familiar y era tocante a David. Pero esto es mi apreciación, ¿no? Porque yo recuerdo el Salmo 51 que escribió el rey David diciendo, porque en pecado me concibió mi madre. Bueno, a saber qué tipo de pecado era. Porque ciertamente, cuando hay un matrimonio casado, establecido por Elohim, los hijos que nacen no son concebidos en pecado. Pero sin embargo, si hay una falta que tiene que ver con el matrimonio, entonces sí son concebidos en pecado. Como a esos que le hacen llamar hijos bastardos, ¿ves? O sea, aunque no sea cierto, porque muchas veces son rumores y murmuraciones que le hacen creer a los esposos, y ellos que no tienen el discernimiento llegan a creerlo por las razones que sean. Pero a veces hasta inclusive piensan, no, ya la mujer es mayor, no, ya yo no preño, yo no hago esto, y ahora este hijo a esta hora, ¿de quién será? ¿Ves? Sospechas así raras que no son correctas y son mal infundadas. Es como cuando Miriam, la madre de Yahoshua Mashiach, concibió, ¿ve? Dice que Joseph, quería dejarla secretamente para que no le hicieran daño, ¿ve? Porque la amaba. Pero él sabía que ese hijo no era de ella y no se tragaba el cuento de que estaba preñada de la Ruach HaKodesh. ¿Y qué pasó? Que concibió de Ruach HaKodesh y del poder de Elohim que vino sobre ella. ¿Y qué pasó? Un ángel enviado por Elohim tuvo que venir y hablarle en su sueño y revelarle el plan de Elohim, que tenía que ser así, y que ella fue escogida virgen, betulá, entre todas las vírgenes. Que aunque estaba preñada, ella seguía siendo virgen, porque ella no tuvo relación con ningún hombre. Que Joseph iba a ser el primero y el último, que ese privilegio nadie se lo iba a quitar. Y entonces él entendió el plan y la visión de Elohim. Pero tristemente, hasta hoy día, hay judíos y judaizantes que aborrecen a Yeshua y le dicen Jesus Manser, bastardo, hijo bastardo. Ya vos lo reprenda. Eres Kadosh. Y la escritura dice, el Padre, besen al Hijo, porque eres digno. Y es una pena que hayan hasta hispanos que ni nacieron en Israel, conocieron a Yeshua, conocieron el Evangelio, la salvación, la Torá, y empezaron a tratar con judíos. Y resulta que ahora niegan al Mesías y niegan su divinidad. Niegan a aquel que murió y pagó el precio con su sangre y lo salvó. Y para seguir tradiciones religiosas de hombres que nunca han salvado a nadie ni van a salvar tampoco. Ahora, estas personas tendrán mayor castigo
que los mismos judíos ortodoxos que no creen en Yeshua. Porque lo que ha acontecido con ellos es un velo que pronto le va a ser quitado, y ya mucho le está siendo quitado. Y ya hay muchos rabinos judíos que están reconociendo a Yahushua Mashiach como el Hijo del Elohim viviente, como el Mashiach ben Elohim, hijo de Miriam. ¿Ve? Y lo aman y están guardando sus mandamientos, aunque en secreto. Pero pronto muchos ya lo van a recibir, lo van a aceptar y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero eso es con aquellos que nunca la habían conocido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los falsos creyentes que fueron israelitas mesiánicos y que ahora lo niegan y se volvieron al judaísmo? ¿Ustedes creen que va a tomarlo para atrás de nuevo? No, es un espíritu de Sheirín, de demonio, que entrará en ellos y ya está en ellos, para que no se salven. Porque ya no hay más nada que podamos hacer, que se pueda hacer por ellos. Ellos han pisoteado la sangre del Hijo de Elohim. Y son los que Yeshua dice: los que me niegan, los negaré delante. Ajá, así es como dice mi esposa. Son esos a los que Yeshua les dice: a todos aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo los negaré en aquel día delante de mi Padre y de los ángeles de mi Padre. Son esos. Así que, Semá Israel, si quieres escuchar a este Leví, Baruch. Y si no, Baruch como sea. Yo la palabra que Elohim me mande dar, yo la doy. Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. El verso 11. Y Samuel le dijo: envía por él, porque no nos sentaremos hasta que venga aquí. Verso 12. Isaí envió por él y lo hizo entrar, y era rubio de ojos, hermoso y bien parecido. Y Yahweh dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día en adelante, miren lo que dice: el Rúa de Yahweh de Elohim se apoderó de David, y Samuel se levantó y se volvió a Rama. El Rúa de Elohim reposó, se apoderó de David desde ese día. Pero ahora miren la contrapartida, lo opuesto. Samuel ungió a David, y el Rúa vino sobre él para reinar sobre Israel, para dirigir al pueblo de Elohim. Y dice el verso 14: y el Rúa de Yahweh se apartó de Saúl. O sea, en el instante en que el Rúa entró en David, salió de Saúl. Tremendo. Porque es el Rúa de Mashiach para ser rey. Y no pueden haber dos reyes en Israel. Solamente es uno. Y miren esto. Y un espíritu malo, Sheirín, un demonio de parte de Yahweh, lo atormentaba. Ahora aquí quiero dar otra enseñanza más. Por favor, hermanos y hermanas en la fe, cuando Elohim habla de lo que ha puesto en nosotros, habla de Rúa, de su poder, de un soplo, un viento, el poder de Elohim operando en tu vida, en mi vida. Y esto se le hace llamar Rúa. Pero cuando se habla de espíritu, estamos hablando de una identidad maligna, oscura, un Sheirín, un demonio. Es por eso que no existe espíritu de Dios. No, es Rúa de Elohim. Tienen que aprender a hacer la diferencia para que cuando oren, sus oraciones causen efecto verdadero
y no estén confundidos. Cuando se trata de la santidad y de los santos, de los kadoshim, nosotros tenemos rúa. Pero cuando se trata de los impíos, de los transgresores, ellos tienen espíritu de Sheidín, de demonio, no rúa de Elohim. Cuando lean sus Biblias y se traten como el Salmo 61, Isaías 61 creo que es, que el Mashiach leyó, cuando vean que dicen el Espíritu de Dios vino sobre mí, no, digan no, el Rúa de Elohim vino sobre mí como vino sobre David. Y hagan diferencia de igual manera entre Adonai, que quiere decir el poderoso, o mi Adonai, que quiere decir mi poderoso, Adoni, es diferente a Señor, que quiere decir Baal. O sea, cuando se retrata de la deidad de Elohim, de Mashiach, Él es Adonai, no Señor, no Baal. Y en todas las Biblias, aún en la Reina Valera, dice, no me llamarás más Baalí. Y ahí mismo te dice, esto es concerniente a la palabra Señor. Pero la gente en las iglesias y aún las congregaciones mesiánicas siguen diciendo Señor. Pero Señor, señores, purifiquen sus labios. Cuando se trata de Elohim, es Adonai. Que quiere decir poderoso. Adoni, mi poderoso. Adon Olam, su majestad. Ya estamos terminando. Dice, y el espíritu, dice, y el Rúa de Elohim se apartó de Saúl, y que vino en su lugar un espíritu malo de parte de Yahweh y lo atormentaba. O van a decir, el espíritu de Dios se fue de Elohim y vino un espíritu a Saúl. No, el Rúa de Elohim se apartó de Saúl y un espíritu malo vino sobre Saúl. Y los siervos de Saúl le decían, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Ordena pues Adón a sus siervos que están ante ti que busquen un hombre que toque bien el arpa. Cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará el arpa. Fíjate como dicen el espíritu malo, que saben que es un sheidín, demonio. Cuando busquen el original hebreo, espíritu, te va a llevar directamente a la palabra sheidín, que quiere decir sheidín, demonio. Sheidín. Dice, y Saúl respondió y les dijo, búsquenme un hombre que toque bien y tráigamelo. Entonces dijo uno de los siervos, yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Betlehem, que sabe tocar muy bien, dice, él es Gibor y Jail, hombre de guerra. Gibor, valiente, fuerte, poderoso. Jail, valeroso, vigoroso. Ish, hombre de guerra. ¿Y por qué en las iglesias cogen y ponen a David como si fuera un niño de 7 años tirándole una piedra a un gigante y que lo mató? Porque ignoran las escrituras. Porque ignoran el contexto original hebreo. Y entonces están leyendo una falacia, una mentira, una... terrible. ¿Cómo creen ustedes que Saúl, que era el más grande de entre los hijos de Israel en estatura y todo, le va a caber en su cabeza
que la armadura de Saúl le iba a quedar a David, siendo un niño de 10, 12 años. ¿En qué cabeza cae esto? Y la escritura no dice que no le servía. David dijo que él no estaba acostumbrado a esos tipos de cosas y que prefería su propia herramienta como la honda que él tenía y su cayado. ¿Por qué? Porque él confiaba en realidad no en su honda ni en su cayado, sino en el Rúa de Elohim que estaba en él. Discreto en el hablar, varón bien parecido, y Jochebed está con él. Envió pues Saúl mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que anda con el rebaño. Isaí tomó un asno cargado de provisiones, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por intermedio de David su hijo. Y David vino a Saúl y estuvo en su presencia. Saúl lo tomó, Saúl lo amó mucho, dice, y lo hizo su escudero. ¿A quién? A David. ¿Por qué? Era necesario que David aprendiera directamente de Saúl. Porque David era el que iba a reinar, pero tenía que aprender. Y aprender inclusive de los errores de Saúl. Miren, para que él no cometa los mismos. Y Saúl mandó decir a Isaí: te ruego dejes a David estar conmigo, pues haya hallado favor ante mis ojos. Siempre que el espíritu malo de parte de Jochebed venía sobre Saúl, dice, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl sentía alivio y se mejoraba, y el espíritu malo, el Cheidín, se apartaba de él. ¿Quiere decir algo? Bueno, amados, hasta aquí, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Mi consejo: abran los ojos. Esto es cuestión de vida o muerte y eterna. Analícense, pídanle a Elohim que les muestre, como hizo David: muéstrame pecados ocultos, cualquier iniquidad, para arrepentirme y hacer teshuvá. Y esto los digo para que no sean los super santos, porque escrito está también: no hay hombre que vive en este mundo y no peque. Por lo tanto, todos tenemos que analizarnos, incluyéndome yo, y lo hago, y les exhorto a que hagan lo mismo. Porque David era conforme al corazón de Elohim, sin embargo, David también pecaba. El hecho de ser conforme al corazón de Elohim no quiere decir de que no cometas errores. No quiere decir de que en un momento X no vayas a pecar. Lo que quiere decir que cuando pecas vas a reconocer tu falta y vas a hacer lo que tengas que hacer para pedirle perdón a tu prójimo, ir y ponerte a cuentas con él, y sobre todo ponerte a cuentas con Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y decirle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí un corazón limpio y renueva un rúa nuevo dentro de mí. Y no quites, Eloha, tu rúa de mí. Tu rúa noble me sustente. De esto se trata. Elohim sabe que somos seres humanos, que no somos perfectos, que el bien que a veces queremos hacer no hacemos, y el mal que no queremos hacer, terminamos haciendo. Pero si te arrepientes de corazón y te esfuerzas para obedecer sus mandamientos, Él te sana, te limpia, te perdona y te restaura. Y dice: este hijo mío, esta hija mía es conforme a mi corazón. Así que, Shabbat Shalom, paz y bendiciones. Estamos en los días del conteo del Omer, y no seas pasivo. A lo malo, llámalo por su nombre. Y si tienes que exhortar y reprender, hágalo con toda certeza y confianza. Elohim está contigo. Shabbat Shalom.